tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Como saben, hace una semana celebrábamos el Día Internacional de los Trabajadores, lo que se conmemoró en muchas ciudades con manifestaciones por parte de los sindicatos reivindicando ante las administraciones públicas diferentes derechos laborales y rechazando algunas de las medidas que en los últimos tiempos se están tomando en este terreno. La ciudad de Ferrol no fue una excepción tampoco este año y por nuestras principales calles discurrieron manifestaciones convocadas por los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras por un lado y de la CIGA por otro. Esta noche queremos hacer balance con alguna de estas centrales sindicales de lo que fue ese día para ellas y también analizar cómo ven este 1 de mayo los empresarios de nuestra comarca. Y apuntábamos antes esas dos manifestaciones convocadas de forma separada, por lo que hoy queremos también indagar en la unidad existente entre los sindicatos y cuáles son sus diferencias y también sus puntos de encuentro. Por supuesto, intentaremos conocer también las demandas concretas que trabajadores y empresarios realizan a los diferentes gobiernos, tanto local como autonómico y estatal. Y si hablamos de decisiones políticas, es inevitable referirnos hoy a una gran medida que se tomaba ya hace más de un año, la reforma laboral, que en absoluto ha sido del agrado de los agentes sociales afectados. Incluso la clase empresarial no tiene una posición del todo favorable a esta normativa. Uniremos a estos asuntos unos datos que están frescos, como son los del desempleo, que la Xunta de Galicia publica una vez al mes. De ellos podemos destacar, entre otros aspectos, un descenso en la comarca de más de 100 desempleados, cuyas causas también trataremos de aclarar hoy. Y si hablamos de últimas noticias, analizaremos hasta qué punto es beneficioso el último contrato del sector naval anunciado ayer por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la SEPI y la Xunta de Galicia, consistente en un buque de acción marítima. Para empezar, ya hay diferencias entre gobierno y trabajadores sobre el grado de ocupación que generará en los astilleros de la ría. Una diferencia que incluso puede alcanzar, esa diferencia de criterios puede alcanzar incluso el 50% si nos referimos al nivel de ocupación. A todo esto se une la circunstancia de que esta medianoche mismamente comienza una nueva campaña electoral, en este caso para el Parlamento Europeo, por lo que trataremos de conocer la influencia en Ferrol y su comarca de las decisiones que se toman en esta institución. Y presentamos ya sin más dilación a nuestros invitados, que esta noche son el portavoz de la CIGA en Ferrolterra, Manuel Grandal. Buenas noches, señor Grandal. También nos acompaña el empresario y representante del grupo Jofer, José Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tenemos con nosotros a la secretaria general de Comisiones Obreras en la comarca de Ferrol, Auri Vázquez. Señora Vázquez, buenas noches y bienvenida. Y ustedes también saben que pueden considerarse invitados, ya que en la segunda parte de este programa abriremos la línea telefónica para que puedan intervenir en directo y plantear cuestiones sobre los asuntos que trataremos aquí. Lo pueden hacer llamando al teléfono 981 36 99 13. Como decimos, un teléfono que le pondremos en sus pantallas en la segunda parte del debate, después de una pausa alrededor de las 10:15 de la noche. Y vamos un poco a comenzar pues analizando ese balance que se puede hacer de ese día, concretamente hace justamente una semana, ese día 1 de mayo, que como decimos se conmemoró en diferentes ciudades y una de ellas fue lógicamente Ferrol. Bueno, señor Grandal, ¿qué balance en principio no puede hacer de ese 1 de mayo, ¿no? de este 2014? Bueno, desde logo, con que respecta a mobilización da CIGA, pois a participación foi máis alta que en anos anteriores, non só que non anterior, sino en anos máis atrás. Quere isto decir que a clase traballadora está, bueno, pois vindo unha situación tremendamente complicada, en especial en este Ferrol que nos toca vivir, en este Ferrolterra, e ademais estáse dando conta que, bueno, que só hai unha posibilidade de tratar de darlle volta a estas políticas e de loitar con esta situación de pobreza, porque hai que falar de pobreza hoxe mesmo na clase traballadora, tanto nos que por desgracia non teñen un traballo como nos que teñen un traballo, non?
E, bueno, é iso, non? É dicir, os traballadores e traballadoras estánse dando conta, e esa é a imaxe do 1º de maio, que solo en base á organización da clase traballadora é posible cambiar este modelo e este sistema, non? E forzar os gobernos a outras políticas, porque nós estamos convencidos de que outras políticas son posibles, non? Nos íbamos con un lema que era contra a explotación e a pobreza, e en eso, non? No que temos claro que os sindicatos temos que dar o do de peito, ser esa punta de lanza que sexa capaz de arrastrar a clase traballadora para quitala desta situación a que está levando pois este sistema capitalista, este sistema neoliberal extremo, non? Pues muchas gracias por esa primera fotografía de ese 1 de mayo. Desde el ámbito empresarial, señor Fernández, ¿se ven grandes diferencias entre el 1 de mayo del 2013 y el de este año, el 2014? Hombre, yo creo que sintomáticamente las diferencias pueden ser un poco de más agobio. Es decir, yo creo que llevamos unos años de crisis tan intensa que realmente cada vez hace más mella en la moral y en la conciencia de todos. No solo de la clase obrera intrínsecamente, sino también en las pymes, porque al final las pymes no dejan de ser también, en muchos casos, autónomos que se autoemplean para salir de ese pequeño problema, de ese gran problema, y también que, bueno, pues afortunadamente se tratan de ir consiguiendo el día a día, de ir trabajando y de poder pues abrir algún puesto de trabajo, conseguir tener algún empleado, ¿no? El problema yo creo que es todo, es la sociedad en este momento, ¿no? Hombre, saquemos al IBEX 35 y yo creo que todos los demás estamos en un momento muy delicado, porque la clase obrera, las pymes y en general, pues autónomos, funcionarios, jubilados, hemos perdido todos un poder adquisitivo tremendo, ¿no? Si esto lo llevamos con el encarecimiento de los productos y de las energías, porque es tremendamente terrible, las cuotas eléctricas, ¿no? El tema de electricidad, tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial, industrial, bueno, va a llegar un momento que muchos negocios, desgraciadamente, tendrán que cerrar por no poder hacer frente, ya no solo a todos los impuestos que nos vienen encima, y cada vez más, y a la presión fiscal, que yo creo que es de las más altas de Europa, sino a los suministros energéticos, ¿no? Esa privatización tan bestial de estos sistemas, esas oligarquías y oligopolios que son los titulares de sus suministros, y cuando los ayuntamientos además privatizan, yo no sé si el ciudadano, como tal ciudadano, ahorra dinero en impuestos, lo que sí, cada vez los servicios son más caros. Bueno, yo creo que ahí estamos todos en lo mismo, y que este año pues está marcado por estos 7 u 8 años ya de intrínseca, como decía Manolo, de intrínseca cada vez más apuro económico, llegando a rozar la pobreza, porque las bolsas de pobreza, desgraciadamente, y lo vemos palpablemente, pues cuando pasamos al lado, por delante de unas ONGs, que desgraciadamente cada vez pues hay más gente que tiene que recurrir a ellas, la Cocina Económica, Cáritas, etcétera, etcétera, pues realmente estamos siendo ahora mismo pues uno de los países, lógicamente, uno de los países más empobrecidos, junto con Portugal y Grecia, de la Comunidad Económica Europea. Esto lo vivimos, lo sufrimos y lo notamos todos. Entonces yo creo que este 1 de mayo, aparte de la reivindicación pura y dura de lo que es el trabajo y el poder conseguir esos puestos de trabajo, y que no tengamos que estar exportando mano de obra a otras economías quizás más saneadas que la nuestra, pero que tampoco tratan mejor a los trabajadores, entiendas esto, Alemania y estos países punteros, ¿no? Entonces, pues realmente yo creo que aquí estamos, y tenemos que estar, no puede ser de otra manera, todos a una, ¿no? Y todos tratar de conseguir. Hombre, yo no sé si hay otra política posible para aplicar. Tú hablabas de los contratos laborales, el contrato laboral, que también es un problema, y además habría que unificar criterios, pero yo creo que tantos contratos laborales que había en este momento tampoco eran, al final no eran suficientes, porque había un montón de ellos y total, al final siempre son contratos de trabajo, contratos por hora o contratos a media jornada, y dentro de esto pues los distintos sindicatos, que tendrán distintas opiniones, la clase empresarial también pasa un poco lo mismo, y bueno, y al final ahí el tema es que lo que se necesita es trabajo. El tema de los contratos también es importante, no cabe duda, pero lo importante es el resurgir de la economía, porque se dice que España está creciendo, que España crece al 0,10, el Banco de Bilbao ayer hablaba de que estamos creciendo, o que vamos a crecer presumiblemente al 1,5,
pero la creación de trabajo yo creo que en este país va a ser difícil de que se consiga hasta que lleguemos a un crecimiento del 2-3% del Producto Interior Bruto, ¿no? Pues muchas gracias. Seguimos analizando lo que fue ese 1 de mayo. Antes el representante de la CIG hablaba de que había habido más participación que en el año 2013. Señora Vázquez, en el caso de Comisiones Obreras, ¿cómo fue ese nivel de participación, ¿no?, el 1 de mayo? Ben, eu non recordo ahora mismo o número que baraxábamos o ano pasado, si fixemos unha valoración moi positiva en canto a participación na manifestación convocada por Comisións Obreiras, UGT e a USTG. É certo que o día 1 de maio, que ten un carácter marcadamente festivo, e de xeito é un día non laborable, en algún caso, e dependendo de como coincida, pois hai máis ou menos participación. Eso non quere decir que sexa nin máis nin menos reivindicativo ou que a xente un ano queira manifestarse o ano seguinte, non? Bueno, pois as circunstancias personales de moitas persoas confluen tamén para que acudan ou non ás manifestacións. En todo caso, foi unha manifestación moi positiva en canto á participación, que nós quixemos centrar, ademais, centrámola de feito no paro, no desemprego e nas protección social, porque o paro é o principal problema de moitísimas persoas ou da maioría da sociedade deste país e tamén de Europa, e por iso o lema que levábamos na manifestación iba centrado en eso, non, precisamente. O 1 de maio, ademais, é como sabemos todos e todas, é un día internacional de reivindicación de traballo e de máis dereitos e de traballo de calidade, non? Falaba antes, non recordo exactamente, non sei se José, de se había outras propostas, coincidindo co tema de se podían facer outras políticas. Con respecto á política efectivamente, en Europa celebráronse tamén, como non, se en todo o mundo, as manifestacións do 1 de maio. Antes do 1 de maio, en torno ao 1 de maio, Comisións Obreiras, que forma parte da Confederación Europea de Sindicatos, mantuvo encontros cos distintos gobernos europeos, entre eles tamén o goberno deste país, non? Para presentarlles unha proposta, é unha proposta que é un plan de inversións europeo. Porque é certo que o paro é un drama nesta comarca, rozando o 30% máis ou menos, é un drama en todo o país, estamos en torno ao 26%, pero é tamén un drama en Europa. Por tanto, estamos en Europa, creo que en torno ao 27% de media de paro na Unión Europea. E, por tanto, sendo unha xornada reivindicativa internacional, como non tiñamos que facer tamén esa chamada de atención sobre os problemas que están a ter moitos países que forman parte de Europa e por suposto do mundo, non? Pero ademais estando tan cerca as eleccións europeas. E, por tanto, si hai un plan de inversións que se lle presentaron aos distintos gobernos e que estamos a falar de 11 millóns de persoas que están pasando verdadeiramente mal, e as nosas reivindicacións eran esas: máis emprego, máis igualdade e máis cohesión social, non? Como decía, fixemos referencia aos problemas que teñen milleiros de traballadores e traballadores no mundo, por suposto en Europa, e tamén fixemos referencia, porque non olvidamos nunca en ningún tipo de movilización, nin nas que facemos propiamente ditas en esta comarca, nin ninguna outra, non olvidamos os problemas por os que está a atravesar Galicia e, por suposto, esta comarca. E as nosas reivindicacións foron tamén pensadas, e de feito fixemos referencia a ela nas nosas intervencións en esta comarca, non? É necesario seguir pelexando, é necesario, decíamolo, movilizámonos ata agora, movilizámonos o 1 de maio e pretendemos seguir movilizándonos hasta que esta comarca saia do atranco no que está e do olvido e do abandono a que teñen sometidas as distintas administracións. Pues seguiremos esas movilizaciones como no puede ser de otra manera. Y bueno, estamos hablando de propuestas claras. La representante de Comisiones Obreras hablaba de ese plan de inversiones, de más empleo, más igualdad y más presión social. Bueno, señor Grandal, desde la CIGA, ¿cuáles son las propuestas, ¿no?, que se hacen? Es cierto que hace ya un tiempo se proponían esas, creo que 100 medidas, ¿no?, para recuperar el empleo. Imagino que el camino es ese, ¿no?, que un poco se anunciaba en esa rueda de prensa, ¿no?, de aquel momento.
Sí, vamos a ver. Eu primeiramente quería decir que temos un certo problema, non? E é que como se entende incluso o internacionalismo proletario, non? Claro, hai dúas maneiras de ver o internacionalismo proletario, asumindo que eres unha colonia, que eres un país colonizado. Entón, claro, falar de internacionalismo dende ese punto de vista é demandar algo, é demandar poder estar no mundo en pé de igualdade. Outro é o internacionalismo do que se fala, que parece que ven todo dado, incluso se fala de un plan Marshall, non? Porque era o título que se lle daba, un novo plan Marshall. Bueno, o plan Marshall foi o que foi despois da Segunda Guerra Mundial, pero falar dun plan Marshall en Europa agora, sin distinguir claramente cales son as realidades que teñen os povos, por tanto, se son realidades dos povos, son realidades dos traballadores. Además, non o invento eu, non? Quer dizer, o propio Marx o decía, un traballador nunca será libre en tanto en canto non estea, non viva nun país e non pertenezca a un pobo libre. Por tanto, hai que ter moitísimo cuidado con isto, con esos planes dos que se fala, porque, no fondo, a propia Unión Europea xa está facendo planes, non? É dicir, o PAC é un plan, o de pesca é un plan, todos son planes financiados. O problema é cando esos plans e esas financiacións non están negociadas polos países en pé de igualdade, que é o que lle pasa a un país como o noso, que é Galiza, non? Home, que pediría eu? Pois claramente así de crudo e de duro, non? É dicir, se algo de teño que pedir ao goberno que hai, ao goberno do Partido Popular, é que se vayan dunha vez, non? Eso é así de claro. Agora ben, cando a CIGA decimos que outras políticas son posibles, é que outras políticas son posibles. É certo que nós entendemos non participamos deste sistema, por eso non coincidimos en moitas cousas con Comisións Obreiras e UGT, como é lóxico, non participamos do sistema e creemos que outro modelo é posible. Pero ainda dentro desta situación que estamos a vivir, dentro desta situación, e eu xa non me quero ir a Europa, ni moito menos, porque seguramente que despois falaremos do que entendemos cada quen que debe de ser Europa, pois é obvio que se poden facer outras políticas. Aquí se está gobernando claramente para as grandes fortunas, para a banca, e, bueno, aquí hai un compañeiro, un home que é de unha pyme, de unha pequena empresa, non? Eu creo que deben de estar tremendamente, eu non sei como decirlle, non, a isto, pero, home, deben de estar pasando unha situación terrible, polo menos é o que nos dicen, non? E cando o goberno pon medidas en riba da mesa, eu non sei que é o que pasa, pero eu de verdad pediríalles que se pronuncien hacia esas medidas que o propio goberno pon en riba da mesa e que o único que veñen a facer é agravios hacia eles, non? Eu me quedo asustado, non? Entón, que políticas fai o goberno? Incremento de paro, etc. Pero por riba, que políticas fai o goberno? Políticas para as grandes fortunas, para as multinacionais, para as grandes áreas, etc. Por exemplo, meten a cuota dos 100 euros, a cuota esta lisa e llana, non? Bueno, é que eu me figuro un empresario con 3, 4 traballadoriños e que veña outro e lle veña a facer, non, está contento con eles, sostén unha situación normal, e resulta que o goberno ao do lado lle dice, mira, ala, usted va a pagar 100 euros. Por riba, se contrata un enxeñeiro que non sei que, un salario non sei, da igual, vai a pagar 100 euros. É terrible. E o empresario do lado dirá, bueno, pero isto como é? Os fusilo a todos os que teño e fago isto. Por tanto, o que se necesita é non a reforma laboral que fixeron, sino medidas fiscais que paguen máis que máis ten. É dicir, unha fiscalidade xusta, unha fiscalidade progresiva, e que as medidas non vayan en contra do pequeno comercio, do pequeno e medio empresario, que son o 95% das empresas deste país, que son o 90 e pico %. Están gobernando para outros. Medio minuto. Sí. E está claro que a reforma laboral deu como resultado o que deu, non? Por tanto, hai que apostar polo sector enerxético, claro que si. Os galegos temos dereito a unha taxa enerxética, que nos falan de competitividade. Temos o país inzado de aeroxeneradores, de encoros, non sei que. Pois nós temos dereito a unha taxa como teñen todos os países. As centrales térmicas, como teñen todos os países do mundo. Eso é competir, apostar polas nosas empresas. Claro, estamos aí no borde do precipicio, a ver se Megasa non pecha, a ver que pase con Alcoa. Ence xa dixo que iba a pechar, a de Madeira tamén está daqui de Santiago, Finsa, non? Finsa tamén está dicindo que vai a pechar. Eso é o que temos entre mans. E iso é o que nos demandamos. Políticas que boten abaixo esta reforma laboral, que se poden facer outras políticas, que estas non son as políticas para as empresas que nos temos, a defensa dos nosos sectores productivos,
que hai que defendelos como fan todos os países do mundo, Francia, Alemania, todos os países do mundo, hagas nós. Pois eso é o que pedimos, non hai máis ni menos. E claro, eso se necesita inversión pública. Sí, hai posibilidades, claro que sí, con outra fiscalidade. As pequenas e medianas empresas non defraudan nin o 20%. O 80% do fraude está nas grandes fortunas e nas grandes empresas. Atáquese eso. Por tanto, hai diñeiro. Se eso se valora, que valoran eles, en máis de 100.000 millóns de euros, estaría superado os recortes á sanidade, á educación, etc. Pois iso é o que estamos pedindo, simple e llanamente. Se poden facer outras políticas. Eso é así. ¿Y qué piden los empresarios, señor Fernández? Pues mira, va a parecer un poco raro, pero yo no puedo estar más que de acuerdo con lo que dice Manolo, con matices. Es decir, las pequeñas empresas, porque lo de medianas queda un poco ahí en una nebulosa. Las pequeñas empresas, que somos el 90%, tal y como asevera Manolo, tenemos los mismos problemas que los que los trabajadores, que lo que necesitamos es dos vías. Una, posiblemente una regulación laboral, que hombre, que ahí, pues con matices podemos incluso estar hasta de acuerdo. Segundo, lo más importante, financiación, financiación y financiación. Sin financiación no hay posibilidad de inversión. Sin inversión no hay creación de puestos de trabajo. Pero ni siquiera el mantenimiento de los propios. Es decir, el propio autónomo, el que tiene un negocio, el que quiere mejorar ese negocio, el que quiere potenciar un poco más ese negocio. Esto a nivel general, porque si hablamos del nivel local ya sería tremendo. Es decir, si lo focalizamos en Ferrolterra, esto es tremendo. Entonces, que también es lo que le interesa, supongo, que a nuestra audiencia, pero habrá que matizar y ver que esto no va a estar así siempre. Pero fijaros, estamos hablando de políticas energética, estamos hablando de política en general. Fijaros lo mal que lo está haciendo este gobierno, porque yo creo que todos reconocemos que lo está haciendo francamente mal. Yo no sé si puede hacer una política mejor, que creo que sí, que posiblemente sea mejorable al 80% de lo que se está haciendo. Pero he ahí que la oposición en este momento está con los peores resultados que ha tenido en los sondeos de intención de voto en toda la historia de los 40 años de democracia, en toda la historia. El partido de la oposición, el partido de la alternancia teórica, está por debajo en intención de voto que el partido que está gobernando, que se supone que es el que tiene desgaste. Claro, ¿cuál es la alternativa? Es decir, porque alguien tiene que gobernar, eso es un hecho. Alguien tiene que gestionar, eso es otro hecho. Pero, como dice Manolo, es decir, aquí se está mirando más al IBEX 35, que solo es el 35% del Producto Interior Bruto de este país, que al otro 65%, que es el que realmente crea trabajo. ¿Por qué? Porque las grandes multinacionales, y aquí incluyo a la más famosa y a la que yo admiro, como siempre he dicho, a su cabeza visible, que es Amancio Ortega, donde realmente está ganando dinero es fuera de España. Es decir, en España se está manteniendo. En Galicia está en pérdidas. No hablemos de Ferrol porque ha cerrado tiendas, cosa inaudita en una empresa como Inditex. Ha cerrado dos de las mejores esquinas, que ya hablamos de esto más veces en estos programas. Sin embargo, en el resto del mundo está ganando muchísimo dinero. Está ganando muchísimo dinero. El problema además es que yo creo que Europa, ya no hablo de España concretamente, Europa, la Comunidad Económica Europea, cada vez pinta menos en la globalidad en la que está convirtiéndose el mundo empresarial. Es decir, el mundo está globalizado, es cierto. Pero las grandes multinacionales, las grandes transnacionales, los bancos importantes de este país se quejan de que no están ganando dinero en España y que están invirtiendo fuera. Y están invirtiendo fuera con grandes resultados. Fuera, entiendas esto, fundamentalmente Asia-Pacífico y también ciertos países europeos en donde, de alguna manera, pues no sé, fluye de otra manera las posibilidades. El paro es cierto lo que dice Auri, estamos en un 27% a nivel intereuropeo. Quiero decir que tampoco estamos nosotros, esta comarca quizás en concreto sí, pero tampoco estamos nosotros tan desviados, ¿no?, del resto de Europa, de la Comunidad Económica Europea. Salvo estos tres países que dijimos antes, que estamos a la cola de Europa y nosotros además en pobreza estamos después de Rumanía y de Chipre y Grecia, pues bueno, también es triste, ¿no? Aquella Italia que estaba con un índice de morosidad como la nuestra y que tenía los problemas que tenía, pues no sé si son por los 80 millones de italianos contra los 40 millones de españoles, que van reflotando un poco más, teniendo un gobierno también tristemente paupérrimo, porque realmente tampoco hay ni manera de ponerlos de acuerdo en el Parlamento. Pero aquí a mí lo que me preocupaba ayer, cuando salió la intención de voto, es
que tampoco hay alternancia, es decir, que este gobierno que lo está haciendo francamente mal y que además, como bien dice Manolo, a nosotros nos mete un 28% de media en impuestos sobre beneficios y la SICAP, que es donde están todas ellas, un 1%. ¿Se le puede apretar? Lógicamente que se le puede apretar, pero ojo, por ejemplo, el hombre más rico del mundo, inversiones en Europa, cero, Bill Gates, que está metido en todos los segmentos de la productividad mundial, aparte de lo de él, que es la informática, etcétera, etcétera. Quiere decir que el único país que le fue atractivo, porque algún asesor se lo habrá comentado, fue invertir aquí en una empresa, además, del tema de construcción. Es decir, de Europa el único país en donde invirtió, y en el sector, además de la burbuja económica, fue en fomento de construcciones y contratas. Esto también es a pensar, Quiero decir, los rusos están viniendo mucho, están comprando mucho por Tosa del Mar y por zonas turísticas y tal, pero realmente inversión en empresas, comprar en el IBEX, hombre, la fluctuación en la bolsa, como es privada, tampoco se sabe. El IBEX, por otro lado, está dando beneficios, está en unas cuotas inmejorables. Sin embargo, esto a la economía de a pie, a la economía de la pequeña y mediana empresa, de la creación de puestos de trabajo, no se está notando, aunque la EPA dice unas cosas. Lo dejo después. Pues después seguiremos hablando. Hablamos de medidas. Bueno, antes el portavoz de la CIGA proponía, digamos, medidas que protejan, ¿no?, determinados sectores productivos para salir de la crisis. Señora Vázquez, Comisiones Obreras entiende también que hay que proteger con tasas o con medidas diferentes, ¿no?, pues sectores económicos propios, a lo mejor de un país o de una zona, para que pueda competir mejor en el resto del área, ¿no?, pues en este caso Europa, por ejemplo. No, si ao final vai a suceder que estamos todos de acordo. Eu creo que estamos todos de acordo no análisis, porque o análisis é o que é tan evidente que non podemos ter outro, non? Ao mellor diferenciámonos despois nas medidas concretas en como facemos, non? Eu quixera matizar algunha cousa. En primeiro lugar, volvendo solo por un momento, a 1 de maio falábamos de Europa e falábamos tamén deste país. Europa ten unha tremenda importancia, supoño que despois tamén seguiremos falando nas medidas e nas consecuencias que están a ter estas medidas en este país, porque as medidas que se están adoptando polo goberno de Rajoy e de Feijóo son consecuencia directa das impostas pola Unión Europea, están as aplicando a pies juntillas e máis ainda, e por tanto esa é a importancia que ten Europa en este país. Si estamos, polo que respecta a Comisión Obreira, si estamos na Confederación Europea de Sindicatos, somos europeístas, estamos en Europa, evidentemente temos que facer tamén propostas en Europa. Porque entendemos que levar os traballadores e traballadoras a nosa obriga é de representalos e, ademais, buscar solucións aos problemas que están a causar as medidas que se están aplicando. E esas solucións teñen que vir de Europa e teñen que vir deste país. E, por tanto, as propostas facémolas en Europa e facémolas aquí tamén. Facémolas en Madrid e facémolas en Galicia. Iso é o que facemos. E unha das nosas propostas, e mira se non estaremos de acordo, que iban nese plan de inversións que se lle presentou aos distintos gobernos de Europa, porque claro, Europa somos todos, pero non todos os países, uns máis que outros, non todos os países teñen a mesma capacidade económica, non todos mandan igual, e, por tanto, temos que facer esas propostas e falar con todos e cada un deles, que é mellorar a cooperación de países na loita contra o fraude fiscal. Un dos problemas deste país, imposto por Europa, evidentemente, é que se actúa sobre o gasto, pero non se actúa sobre o ingreso. E, por tanto, todo foron recortes, e recortes, e recortes, e máis recortes que nos levaron á situación na que estamos agora. Bueno, pois é necesario loitar contra o fraude. En este país, sí, en Europa tamén, porque temos unha cousa que se chama paraísos fiscales, e o diñeiro vai circulando dun país a outro e pérdese, por tanto, aí necesitamos a cooperación dos distintos países. E tamén contra a evasión de impostos? Pois, por suposto, claro que sí. En esa liña, na liña de Europa, na liña de coordinar mellor eso, e outras moitas que tampouco creo que sea, eu se queredes fago aquí, teño apuntes e un desgrano unha por unha as medidas que van nese plan, pero creo que non é iso o debate. Por tanto, esa é a nosa responsabilidade, facer propostas que melloren a calidade de vida dos traballadores e traballadoras, e iso é o que facemos, non? E tamén o facemos en este país, digo, porque creemos que hai que darlle resposta. Eu apúntome a que, evidentemente, o goberno do Partido Popular deben dimitir. E deben dimitir, ademais, porque mentiron aos ciudadanos deste país e, ademais, porque están destrozándolle a vida a milleiros de persoas. E que máis?
e que máis, porque eu podo me quedar moi a gusto, pero a miña responsabilidade, como decía antes, é que, ademais de facer eso, eu teño que facer propostas para darlle e buscarlle solucións aos problemas que ten a xente. Efectivamente, eu creo que hai medidas, despois haberá moitas diferencias, pero nós creemos que a enerxía, a transformación da enerxía, por exemplo, é un problema. O transporte é un problema. O futuro industrial, se queremos cambiar o modelo productivo deste país, temos que cambiar, temos que actuar sobre a industria. E este goberno non o está facendo, pero que tampouco está facendo Europa. E, por tanto, medidas e propostas en Europa e medidas e propostas aquí. Pues queda muy claro. Estamos hablando de actuar, por ejemplo, lo decía ahora la representante de Comisiones Obreras, sobre el ingreso, esa lucha contra el fraude fiscal. Bueno, una lucha que se comenta, pero no parece fácil, ¿no, señor Grandal? Sí é fácil. E o que pasa é que, bueno, se pretendemos que faga Europa, pois tamén podemos pretender que faga o mundo. Eso é así. Pero claro, curiosamente, non nos fixamos en países que o están facendo. É dicir, nos falamos de o Reino Unido como un paraíso fiscal, e é certo, un paraíso fiscal, claro, pero o goberno do Reino Unido está montando unha especie de banca paralela para controlar eso, para controlar que os seus aforros, os cartos dos seus, sean reinvertidos ali. Por tanto, está moi ben falar de Europa, falar do mundo, pero aquí se poden implementar políticas que controlen esas situacións. É como cando se fala, decir, está moi ben, decir, Europa, non sei que, pero o problema é que, no fondo, apostamos por esta Europa. Claro, cando a ti apostas por esta Europa, non o digo ti como tal, como persoa, pero cando se aposta por esta Europa, que é o que lle está pasando ao Partido Socialista? Ten imposible salir do que é o sistema económico, a filosofía económica desta Europa, e os que apostaron pola Constitución Europea o teñen imposible. O decían, ademais, claramente, decir, eu teño, cando Comisións Obreiras e UGT aposta pola entrada, pola Constitución Europea, o dice claramente que é o que defende, e o dice aquí, non? É dicir, cohesión económica, social e territorial e solidaridade entre todos os membros. Todo ello en el marco de unha economía de mercado, que se apostou por este tipo de economía. Claro, ou lle damos a volta a esta Europa ou é imposible, ou senón é que, e perdona por isto, non o digo por tal, senón é que non sabemos como de verdade funciona Europa. E a realidade é que Europa non pode facer eso que se está plantexando, porque Europa non goberna o Parlamento Europeo, é a Comisión quen goberna. O Parlamento único que dá é o visto bon ás cuestións da Comisión. É así, e logo hai un Consello que son os ministros, que hai quen goberna, es quen manda don dinero. Por tanto, a este modelo de Europa, facerlle estas propostas é realmente un brindis ao sol, polo menos é o que eu creo, O que hai que cambiar o modelo de Europa. De feito, moitos teóricos, cando foi o Tratado de Lisboa, que é o último tratado sobre Europa, non entenderon naquele momento e siguen sen entendelo, pero, bueno, teóricos incluso, eu creo que se podemos calificar de liberais, o que está pasando coa financiación. Por que Europa non se pode meter na financiación ás pequenas e medianas empresas? Non ten posibilidades en eso, só ten posibilidades en facer eso, bueno, pois o goberno galego, o goberno do Estado español. Por que? Porque o Tratado de Lisboa o dixo claro, que era o que asustaba a moitos economistas, que era que como se podía facer para que o Banco Central Europeo só poida deixar diñeiro á banca e a banca fai o que quere. Por tanto, só hai posibilidade de que as pequenas e medianas empresas teñan financiación. Europa non vai a legislar sobre eso, non pode facelo, só pode facer o goberno do Estado ou o goberno galego. Esa é a gran diferencia. Eu non estou en contra de que se fagan 50.000 propostas, pero cando se fan as propostas hai que ter claro se poden ter salida ou non poden ter salida. E esa é imposible que teña salida, porque Europa non a goberna ningún parlamento democrático, por tanto non ten salida. Europa a goberna a Comisión. A Comisión, home, saleu fai 2 días, non? Son 30.000 lobistas que hai aí, eso é unha barbaridade. Por tanto, o que temos é que ser capaces de ver, e non digo que non o vexamos, temos que ser capaces de ver que hai que cambiar esta Europa, porque apostamos por unha Europa que non vai a deixar nunca desenrolar as nosas propias economías e as nosas propias posibilidades. E na financiación exactamente igual. Europa está dominada polos grandes lobbies de poder, polas grandes multinacionais, e lle importa moi pouco as pymes, etc. Porque senón, como se entendería que Alemania, Reino Unido, Irlanda, etc. mantuveran, ademais, eso son titulares, Alemania incluída, por que mantiveron as caixas de aforros que están controladas polos landers alemán? Por que as mantuveron?
titulares, gran batalla de la Merkel, para poder financiar a las pequeñas y medianas empresas. É que foi a gran batalla de Merkel. E aquí tiramos todo por la borda. Esa é a gran diferencia. Por eso que temos que ter claro que esta Europa, para exixir que hai que cambiar o modelo, para que o modelo poida funcionar en ese tipo de plans que Comisións Obreiras plantexe, etc. Estemos máis de acordo ou menos de acordo con que esa Europa, que eu estou en desacordo, pero para que eso pudera funcionar, Europa tiña que ter outro modelo. Con este modelo é imposible, porque non hai Parlamento Europeo. A pregunta do millón é cal é a outra Europa que preconiza? A Europa dos povos, quer dizer, non hai que inventar absolutamente nada. Desde cola de ratón que somos nós, non vamos a convencer a cabeza de león. É outra historia, pero sí podemos, de alguna maneira, facer políticas que blinden esas posibilidades de Europa. Claro que hai que ter forza para facelo. Eso como todo, hai que ter forza para facelo. Pero claro, quen fai estas propostas, e non o digo só por Comisións UGT, que as fai o PSOE, as fai Esquerda Unida, non sei que, non está dicindo estas cousas, non estamos inventando nada. Vaya que Estados Unidos pode salvar os países. De feito, o fixo durante esta crisis, verdad? Por eso é falado do Plan Marshall, de outro Plan Marshall. É un modelo distinto, o modelo federal de Estados Unidos ao modelo europeo, xa estou dicindo. O Tratado de Lisboa arruinou todo isto que estamos falando. Gracias, señor. Sin embargo, os 28 da Comunidade Económica Europea parece que sí estaban de acordo co Tratado de Lisboa. Quere decir isto? Non teñan salida, foi imposto pola banca. Evidentemente, non hai nada que facer. Foi imposto pola banca. A oligarquía e os lobbies bancarios... Bueno, non teñan salida, se plegaron a eso, non teñan por que plegarse. Pero por intereses, a ver, desde un país... Económicos, únicos e exclusivamente. Intereses económicos, por suposto. Pero desde un país que estamos, como estamos nós, quebrados. O sea, este país está quebrado, é dicir... Non comparto eso. Claro que sí. Claro que sí, por qué? Porque a solución do diñeiro que se meteu na banca para inyectar diñeiro para que chegara ao pobo e que os pequenos aforradores tuveran posibilidade de... Non chegou. Bueno, chegou sí porque salvaron os bancos que se non daban quiebra. É dicir, Caixa Madrid daba quiebra con 30.000 millóns que se inyectaron de Europa. O goberno español está pedindo socorro económico a Europa constantemente. Nós estamos con un endeudamento por encima do 100% do PIB. Isto é así. Se está tirando da caixa das pensións, que era innegociable o tocarlle, dos 60.000 millóns aforrados, levamos, me parece, consumidos cerca de 40.000 millóns, co cual quedan 20.000 millóns. Si 10.000 millóns fan falta para pagar a última paga extraordinaria que se pagou a funcionarios e se tira da caixa das pensións, dentro de 2, 3, 4 anos, quen vai cobrar pensións en este país? De onde xeneramos diñeiro para pagar as pensións en este país? Pero ese por un... Mira, fai 5 minutos acabamos de ver un exemplo. Este goberno acaba de poñer nas más dos empresarios os 100 euros de cuota. Os 100 euros de cuota. Entón, eso quere decir que un traballador que gane 1.000.000 de euros ao ano vai a pagar 100 euros de cuota. Quer dicir, non vai a meter diñeiro na caixa da Seguridade Social, vai a meter igual que calquer peón. Entón, o que está facendo este país é destrozando. Pero o problema que ten este país son dous. É o envellecemento da población. Ese é un dos problemas que ten este país. Outro, que non hai, o que decía Auri cando chegou, donde está ese concierto en donde as mulleres, que é a solución deste país, as mulleres que teñen que ter acceso ao traballo, poidan encardinar as obligacións da vida profesional ca vida personal. Ese é outro dos problemas. E para iso só hai unha palabra, diñeiro, ter recursos. Ter recursos. Sí, por suposto. Bueno, primeiro... Hai políticas. Bueno, políticas que sean creadoras e impulsoras de postos de traballo. Sin traballo non hai posibilidades. Si temos un traballador para pagarlle a 2 pensionistas ou prexubilados, as contas non dan. É dicir, este país en este momento que necesita crear postos de traballo nunha economía productiva e que financieramente teñamos recursos. O goberno non os ten, o goberno está editando deuda pública máis de 5.000 millóns todas as semanas para poder manterse. E son inversores estranxeiros, eses lobbies que te dis, fundamentalmente europeos, tamén asiáticos, a través da Alemania. China está comprando deuda exterior de todos os países, inclusive dos americanos. O primer acreedor mundial das distintas economías, incluída a americana, é China. Son 1.500 millóns de chinos, pero é que hai 400 millóns de millonarios nun régimen comunista e 40 millóns de multimillonarios, aproximadamente, ahora xa habrán medrado,
os 1.500 millóns de chinos e tamén os 400 millóns de millonarios. Quere decir isto que o reximen deste país non é o mellor, o sistema que se está aplicando desde este goberno non é o mellor, porque creo que non nos convence nin a empresarios, nin a centrales sindicales, nin a población en xeral. Sin embargo, hai un nicho de votantes que é un 30, un 35% que sigue sendo fiel a esta política que se está facendo, a este goberno que está gobernando, e, volvo a repetir, a oposición, quere decir, o goberno que debería de ser a alternativa, está caendo en picado por debaixo 7 puntos do goberno que está teóricamente queimándose, aplicando, polo que estamos vendo aquí, e según nos parece, unhas políticas neoliberales equivocadas, entre comillo, o de equivocadas, porque, bueno, aí cada un xa ten a súa maneira de pensar, pero ainda suscribindo eso, porque se a economía non crea puestos de traballo, é unha economía que se está aplicando de forma ou inaxeitada ou polo menos non adecuada. Muchas gracias, señor Fernández. Ya para terminar esta primera parte del debate, vamos a ceder la palabra a la representante de Comisiones Obreras. Señora Vázquez, está hablando ya de Europa, ¿no? Aunque era un tema que teníamos para el final, vamos a hablar ya de esa Europa, un modelo frente al cual la CIGA ya se ha pronunciado. ¿Cómo veis ese modelo, ¿no? Comisiones Obreras? Bueno, eu antes de nada quería decir unha cousa, porque eu non sei se me equivoquei de debate ou te equivocache ti, e a campaña electoral empeza ás 12 e Comisións Obreiras non vai ás eleccións europeas, quero decir, porque parece que aquí estamos debatindo as propostas de comisións non valen ou non valen, eu creio que ese non era o debate. Agora, presto-me pagando que irades a vir aquí a debatir sobre as propostas de Comisións Obreiras. Mira, eu son republicana, pero é que neste país temos unha monarquía parlamentaria e teño dúas opcións: poñerme a patalear, que como son republicana non quero a monarquía e, por tanto, pataleo e pataleo e pataleo e podemos levarnos ao desastre pataleando, e outra traballando cos mimbres que temos. E iso é o que fai Comisións Obreiras coas súas propostas. Temos a Europa que temos. Chámese como se chame. Eu non sei, porque eu, na verdade, non leo as propostas que levan algúns partidos políticos sobre Europa, a Europa dos povos, e o outro día, Manel, ves aquí e explícasnos. Temos a Europa que temos. E, por tanto, en esa Europa que tanto daño nos está facendo cas políticas que está a aplicar, é onde nos presentamos as propostas. Entendo que a CIGA non este de acordo cas propostas de Comisións Obreiras e, ademais, o respeto. Pero, repito, ese non é o tema do debate hoxe, pode serlo calquera outro día. E, por tanto, con esa Europa, nos queremos cambiar Europa. Claro que sí. As cousas que está facendo Europa, claro que sí. Pero é que Europa conforman a moitos países, e cada un de seu pai e de súa nai. Por desgracia, a gran maioría conservadora, e por eso están aplicando agora as políticas que están aplicando ou que están presionando ou dictando o goberno deste país. E por eso nós estamos como estamos. Por tanto, traballamos desde a nosa responsabilidade, repito, desde a Confederación Europea de Sindicatos, porque en algún momento nos aquí votouse se queríamos estar en Europa ou non queríamos, quixemos. En a OTAN. En a OTAN, quixemos. Estamos, e aí traballamos, e tamén traballamos aquí. E, por tanto, queremos cambiar Europa, claro que queremos cambiar Europa, as políticas que está facendo Europa, para que os de aquí, e os de ali, e os dos países, hai países, eu non sei se habrá, e hainos, porque isto empezou en Grecia, eu recordo cando todos víamos os medios de comunicación e nos levábamos as mans de cabeza o que estaba pasando en Grecia. Claro, daquela que nos mentían, é certo que nos mentían, nadie se podía imaginar que nós íbamos a estar na situación en que estamos. Por tanto, cando estábamos nas Champions League, según o goberno de España, en aquel momento... Sí, claro, o que pasa é que estábamos o balón non estaba ben inflado. Entonces, cando pincharon o balón, acabou... Eu recordo da Champions League, Claro, claro. Bueno, pues vamos a... No sé si querías añadir algo, señora Vázquez. No, deixámoslo aí, ganamos tempo. Vale, como quiera, todavía tenía tiempo. Vamos a hacer una pausa entonces, volvemos enseguida y le seguimos hablando de ese Día Internacional de los Trabajadores que el otro día, pues como lógicamente se conmemoraba, y también hablaremos, por ejemplo, de las elecciones europeas. De hecho ya lo estamos un poco haciendo, ¿no? Esa influencia de Europa en la comarca de Ferrol, y también tocaremos un poco ese sector naval del que ya les anunciábamos antes que teníamos novedades en las últimas horas. Volvemos en unos segundos, hasta ahora.